mi nombre es Jorge Pineda. Vengo llegando ahorita hace 15 minutos y va más o menos acelerado como a 130 kilómetros por hora. Entonces vamos llegando. Precisamente para esta conferencia resulta que fui a dar 2 capacitaciones allá en unas universidades y de ida estaba cerradas las carreteras. No sé si conozcan para allá, para Michoacán y todo, y acá ratito se les ocurre cerrar carreteras. Entonces me di una vuelta como de hora y media más, ahorita de regreso a lo mismo. Entonces venía como con 3 horas de anticipación y acabo de llegar ahorita. ¿Mande? Por Paracho, adelantito. Ahí estaba cerrado, estaba todo eso. Entonces pues ya, también mucho por allá, no sé, pero ya estamos aquí y si alcanzamos a llegar. Pues el día de hoy vamos a trabajar con un tema muy interesante que se llama medicina mental. Antes de iniciar me gustaría saber cómo se enteraron de esto, por qué les interesó este tema, 2 o 3 personas que me comenten. Bueno, yo me enteré porque tengo a tomar unos talleres para regular y ahí me anunciaron. Ok, y le llamó la atención. Me llamó la atención a preguntar. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Por qué le llamó la atención? Adelante, señor. Nosotros venimos teniendo un taller en las mañanas en el frente del budismo. Y ayer no lo estábamos firmando, quieren dar algo bien, el papel pegado, nos llamó la atención, pues no se ve paso ya. Así de hacer esa cosa, ¿no? Claro. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Una persona? A ver, 2, hasta atrás y luego adelante. Yo porque me fascinó la de la vez pasada. Ay, ¿quieres repetirlo otra vez? Que nos metimos porque no estábamos esperando los días y nos gustó mucho y ya nos fuimos en práctica. ¿Ya? Perfecto. Ya empezamos. ¿Ya se murió alguien? No, al contrario, ya se aliviaron. Muy bien, excelente. Adelante. Yo, por mi esposo, porque yo padezco de una enfermedad que controlo por medio de medicamentos y me igual eso Perfecto. ¿Y él cómo nos conoció? ¿Perdón? ¿Él cómo nos conoció, tu esposo? Porque él asiste a una de finanzas o algo así y me dijo, oye, mira, ¿Quién sabe? Bueno, pues miren, a lo largo de la conferencia vamos a platicar un poquito. Ahorita voy a hacer un pequeño encuadre para delimitar algunos puntos, porque créanme que aunque pareciera que es mucho tiempo, es muy poquito tiempo para el tema que vamos a ver. Entonces miren, repito, mi nombre es Jorge Pineda. Bienvenidos, bienvenidas, un gusto estar acá, haber alcanzado a llegar. Comúnmente la gente, ¿qué hace cuando se enferma? ¿Qué hace? ¿Cómo? Va al doctor, al médico. ¿Qué más? ¿Qué hace la gente? Toma medicamentos, ¿ok? Se automedica también. Yo sé más que el doctor, ¿no? Él no sabe nada. ¿Sí? Se autodiagnostica. No, yo creo que tengo chilitis aguda, ¿no? Ya me ha dado 3 veces, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más hace? Se hace análisis, ok. Normalmente la gente quiere detener los síntomas, ¿sí? Los quiere detener. La mayoría de las veces, no siempre, ¿no? Otras la quieren parar, quieren controlarla. Hay muchas enfermedades que inclusive dicen, bueno, pues ¿qué crees? Ya no tienes cura, pero pues te podemos controlar, ¿no? Podemos controlar tu enfermedad. Desaparecerla, inclusive la enfermedad, hoy vamos a hablar un poquito de eso, porque no es el objetivo, pero inclusive puede ser un negocio para muchos, ¿sí? Pocos quieren comprender realmente las causas. Cuando comprendemos las causas, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, empezamos a entender muchas cosas. Esta conferencia hace 15 días la di y de una vez les digo la experiencia, ¿no? Que empecé a decir unas cosas y a varios así como que caras, así como que cuál se fumó, ¿no? Así van a ser varios temas. Entonces, de una vez les digo, sí, en serio, van a haber varios temas que me van a quedar así como de ¿cómo? ¿Sí? Pero lo que digo es eso, enseñarles algo diferente a lo que normalmente conocen, porque si no, pues no serviría de absolutamente nada extra, ¿no? Pues miren, quisiera saber por qué te enfermas. ¿Sí? Ok, pues ¿qué creen? Que no vamos a saber eso, ¿sí?
la palabra, o la pregunta, perdón, ¿por qué? Es prácticamente imposible de contestarlo. ¿Sí? Antes la ciencia se preguntaba, ¿por qué se caen los objetos? Y le decían una razón, ¿no? Ah, es que Dios quiere así. ¿Ya? Y de repente llegó otra persona y dijo, no, es que hay una ley, a una gravedad que hace, ¿y qué hicieron cuando dijo esa persona eso? No, eso es del diablo, no es cierto, ¿sí? Y siempre estamos descubriendo muchas cosas, entonces, ¿por qué? Es muy complicado de contestarlo, porque siempre se está evolucionando en el conocimiento. Lo que sí vamos a entender hoy es, ¿para qué te enfermas? Eso sí vamos a conocer. Fíjate bien, voy a hacer un experimento muy sencillo ahorita para iniciar, ¿sí? Contesta en lo que tengas tu libreta o en la parte de atrás de la encuesta. Pon lo primero que te venga a la mente con la pregunta ¿para qué te enfermas? Está medio rara la pregunta, pero bueno. ¿Hay que contestar o hay que...? Sí, ahí nada más pónganle ¿para qué te enfermas? Y ustedes contesten. Tienen un minuto para hacerlo. ¿Les falta alguna pluma o algo? No, hay más encuestas. Sí, ahorita les dan. Por acá yo tengo una pluma, si a alguien le falta. Allá mis compañeras a la mejor también traen. Acá tengo dos. ¿Ya? ¿Alguien le falta? Y una encuesta, ¿verdad? No se encuestas. ¿Alguien más le falta una pluma? ¿Nadie? Las vendo baratas. Ok, lo primero que te venga a la mente con la pregunta ¿para qué te enfermas? El por qué ya muchas veces ya lo escuchamos. ¿Listo? Señora, ¿qué nos escribió? Yo puse, me enfermo para darme cuenta que mi organismo no está en óptima condición. Ok, me enfermo para darme cuenta de que mi organismo no está en óptimas condiciones. Fíjense qué bonita, ¿para qué? ¿No? ¿Alguien más? ¿Algo diferente? Adelante. Para poner más atención a algunas manifestaciones y señales de nuestro cuerpo al que estamos descuidando, abusando o dañando. Excelente, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Para parar Ok, para parar. Hay una persona que me decía, no, pues yo para que en vacaciones me enfermo, pues para ya dejar, ¿no?, de hacer las cosas, ¿sí? Para que no me esté molestando, ¿no? Entonces, el para qué nos lleva a una función que tiene algo. Si algo existe, sea lo que sea, por ejemplo, yo he conocido personas que dicen, ojalá y se desaparezcan las cucarachas. ¿Sabes que si se desaparecen las cucarachas, nosotros morimos? Porque hay una cadena, por algo están y por algo siempre van a estar, tienen una función. Entonces, si nosotros desapareciéramos algo, es como, ¿para qué me enfermo? Acá nos dijeron para parar y saber que algo está mal. Es como si yo voy manejando mi automóvil y de repente veo que se prende un poquito y yo digo, ay, no, es que no me gusta que se prenda un poquito, mejor le pongo una cinta ahí para que no se vea. ¿Qué crees que va a pasar? Si se prende el poquito es para algo. Me está avisando, es una alerta. Entonces yo tengo que ver para qué es ese poquito. A lo mejor no sé ni qué es, y saco el manual y lo veo. Y a mí se le falta batería, ¿no? O cualquier cosa. Entonces, miren, voy a hacer un encuadre. Yo soy psicólogo de formación, ya tengo 2 años de experiencia tanto en el sector psicoterapéutico, educativo, de salud mental y empresarial. Siempre me gusta hacer algún encuadre dentro de lo que hacemos, que esos son como las reglas del juego, ¿sí?, que vamos a tener. Entonces, pueden participar, lo que quieran, pueden levantar la mano, nada más hay que ser muy consciente que somos muchas personas y no entretenernos demasiado porque a lo mejor acortamos mucho el tiempo, ¿sí? En Uruapan vi una conferencia, tenía 45 diapositivas y me quedé en la 8. Nadie sabe qué. Entonces, sí es importante la participación, hay que también cuidar las interrupciones, celulares en vibrador, apagado, lo que gusten para que no interrumpan a los demás. Vamos a utilizar un lenguaje conectivo subconsciente. Hoy vamos a conocer algunos elementos de cómo funciona el subconsciente. Es ahí donde están las causas de prácticamente todo lo que nos sucede. ¿Listo? Y para ello, de repente, quizá es probable, no siempre, pero
se me pueda salir alguna palabra así medio folclórica, alguna palabra así como, sí, ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, si tú hablas, no sé, otro idioma, inglés, en algún otro país, pero de repente un día te machucas, ¿qué expresión crees que vas a hacer? Oh my God. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí o no? Decía Freud hace más de 100 años que para hablarle al subconsciente hay que hablarle de una manera directa como es. Entonces, si a veces hay necesidad de decir algo demasiado directo, lo voy a hacer. ¿Sí? Al cabo que ni me cae bien usted. Bueno, precisamente vamos a utilizar bastante humor. El humor es una estrategia también de aprendizaje. Cuando nosotros nos reímos, también segregamos mucho más hormonas de la felicidad y también oxigenamos más nuestro cerebro. ¿Sabías esto? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, si alguien sabe un chiste, me puede contar, no hay problema. Entonces, cuando nos reímos, también hay mucho más aprendizaje. Por cuestión de tiempo, vamos a ver generalidades, no vamos a ver casos en particular. Es decir, esto no es una consulta, ¿no? Para una persona, sino que voy a hablar de generalidades. A lo mejor alguno de ustedes dice, no, en mi caso no funciona así, pero voy a hablar generalidades, ¿no? Apertura mental, precisamente por lo que les digo, de que algunos temas van a ser un poquito fumados, ¿sí? Porque no son muy comunes, pero todo tiene un fundamento científico, inclusive les puedo decir de dónde lo saqué y muchas cosas, ¿no? Estamos aquí por un propósito, ¿sí? No es una consulta, pero es informar y tomar conciencia de algunas cosas. La salud es un tema que, bueno, dime qué otro tema es más importante que tu salud. ¿El dinero? ¿El trabajo? Pues, sí, digamos que dentro de la salud yo considero la espiritualidad, ya está como de cajón la espiritualidad, ¿no? O sea, porque la salud es en varios niveles, ¿sí? Pero si no tenemos salud, ¿qué va a pasar? Ni trabajo, ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los temas más importantes, ¿no? Vamos a tomar conciencia y generar curiosidad de acciones. Me da mucho gusto que ahorita me hayan dicho, bueno, yo ya regresé, ya apliqué algo y sí funcionó. Eso quiere decir que ya se aplicó algo y hubo curiosidad y aplicar acciones. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Vamos a comprender y adquirir herramientas a varios niveles, pero hay un gran pero, ¿sí? Fíjate bien qué bonita esta frase de Carl Jung. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Más adelante les voy a hablar un poquito de esto, de en qué se fundamenta eso, pero les adelanto algo. Cuando una persona tiene una intención más allá de la que se ve aparentemente, ¿a poco no lo notamos? De alguna u otra forma, nuestro subconsciente lo nota. Y te quedas así como es como cuando, pues señora, ¿qué le pareció a mi amigo que le presenté? Ah, no sé, es que algo no me gustó de él, no me latió. Oye, pero te trató súper bien, te invitó al cine, ¿no? Sí, pero algo no me latió. ¿Sí te ha pasado eso? No te hicieron nada malo, pero no sabes qué fue, algo que no te dio buena espina, ¿sí? Entonces, cuando tienes una verdadera intención de ayudar a la gente, una verdadera intención de sanar, por ejemplo, el subconsciente te ayuda a procesar esa información. Si no, no. Es por ello que inclusive muchos médicos de diferentes ramas tienen un diferente resultado. Por ejemplo, yo he escuchado mucho sobre, ejemplo, homeópatas, ¿no? O gente que flores de Bach, y dicen, ah, es que fulano es más bueno que sutano. Y uno dice, pero es que si hacen, las fórmulas son las mismas. Ah, es que tal doctor es mejor que tal doctor. Pero resulta que las fórmulas y todo es lo mismo. ¿Qué es lo diferente? Hoy vamos a ver qué es eso. Sí, qué es lo diferente. Y tiene mucho que ver con esta parte. Inclusive hay personas que están enfermas y si el doctor, el médico que va con él, les cae muy bien, les parece una persona muy, muy humana, todo, desde que pisan el consultorio, ¿qué pasa? Se sienten bien. ¿Sí o no? ¿Y de eso se trata? Exactamente. Puede ser que en el caso de los médicos la calidad es importante, Claro. pero la calidez es más, y a veces es lo que hace que en la sala de espera uno empieza a sentirse mejor Exactamente. cuando hay calidez. Y yo digo que en todas las carreras, ¿no? Pero en especial en esa se ve muy
dice igual la intención, a nosotros no nos pagan ni un solo peso por estar aquí. Es un servicio que nosotros brindamos, les explico de qué se trata. Es un apoyo que le damos a Punto México Conectados también para que se impulse más y den a conocer muchos servicios. Miren, nosotros nos dedicamos a la neuroeducación, a la neurocomunicación. Estos son modelos de aprendizaje y comunicación de cómo funciona el cerebro, lo que normalmente no nos enseñan en la escuela ni en la vida cotidiana. Vamos a conocer nosotros también algunos elementos de cómo funciona esto, por ejemplo, romper muchos mitos, como hace años o todavía, resulta que a los niños cuando rayaban los pupitres, ¿qué les decía la maestra? No, tú vas a ser un cholo, no hagas eso, ¿sí o no? ¿Sí? Y resulta que la ciencia ha descubierto que el niño lo hace por cuestiones de territorio, ¿sí? Por cuestiones antropológicas, nosotros también lo hacemos. Rayamos también de alguna manera nuestras cosas. Por ejemplo, el que tenga una oficina se va a dar cuenta que en su oficina la personaliza, ¿sí o no? Le pone el cuadro del perrito, el cuadro del esposo, la esposa, de los hijos, ¿sí o no? Es lo mismo, el niño quiere hacer lo mismo. Cuando está en su pupitre, su cerebro le pide personalizar el espacio, ¿sí? Pero resulta que nosotros lo interpretamos como que no, es que no tiene educación ese niño, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nos han ayudado a comprender el por qué suceden las cosas. Otra, los niños tienden a mascar chicle en clase, ¿sí te has fijado también? Su cerebro se lo pide, porque cualquier cosa asociada con el movimiento, el cerebro aprende mucho más. ¿Sí se han fijado que los niños de kinder se aprenden las canciones de kinder rapidísimo? ¿Sabes por qué? Porque están a la rueda, están bien porque están moviendo. Entonces cuando nosotros nos movemos, aprendemos un 25 o 35% más. Y resulta que a los niños le dicen, quédate ahí callado, quédate quieto, ponte a hacer la tarea. Y el niño pues quieto, y su cerebro ¿qué le pide? Moverse. Y el niño está así, y está bailando, haciendo la tarea, ¿no? Y que se para, y que va, y todo. Entonces es porque el cerebro así funciona, ¿sí? Yo no lo inventé, no así funciona. Entonces los entrenamientos que damos son tanto en neurooratoria, personas que quieran hablar en público, que les sirva hablar en público, emprendimiento, personas que quieran hacer alguna empresa, algún negocio, desarrollo empresarial, personas que ya tienen una empresa pero que quieren desarrollarla, y también damos capacitación como un tipo de escuela para padres, que es comunicación conectiva para padres hacia sus hijos, ¿no? Que también hemos dado alguna conferencia por acá acerca de eso. Y tenemos una visión que al final de cuentas es hacer todo esto para ayudar a evolucionar como sociedad. Mira, te voy a hacer conciencia de algo. En este momento quizá estamos aquí, no sé, 25 o 30 personas. Si nos cae el 20 de algo y logramos hacer un cambio, ¿a cuántas personas cada uno de nosotros podemos influir? 5, 10, 20, 50, no sé. Imagínate que por lo menos cada uno de nosotros influyera 5 personas más acerca de este tipo de temas. Qué padre sería, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces lo que queremos es cada vez a más personas hablarles de este tipo de temas para generar más conciencia y que evolucionemos como sociedad. Hay mucha gente que se está quejando. Es que el gobierno, es que Donald Trump, es que la gasolina, yo le llamo a la gente que le da la esquelina, ¿sí? De es que esto, es que el otro, ¿sí? Y muchas veces poco se acciona. Entonces ese es un compromiso también de poner una acción. Y precisamente es parte de un proyecto que se llama Rompiendo con la Inercia. La inercia es aquello que nosotros hacemos sin darnos cuenta, ¿sí? Hacemos muchas cosas por inercia. Hay gente que tú le dices, oye, ¿para qué te despertaste hoy? Pues para ir a trabajar. Ah, ¿y para qué vas a trabajar? Pues para comer. ¿Y para qué comes? Pues para vivir. ¿Y para qué vives? Pues para trabajar. Eso se llama inercia. Pregúntale a las personas, oye, ¿para qué vives? Y vas a tener dos tipos de respuesta, lo que yo he visto normalmente. O te van a mandar al carajo, ¿qué te importa? Porque no saben qué contestar. O se van a quedar pensando, y nunca me había hecho esa pregunta. ¿Cómo? Y pueden ser personas de 20, 30, 40, 50 años y no saben para qué. Pues para vivir. Y tú lo notas cuando le preguntas a la gente, ¿cómo estás? ¿Y qué te contesta la gente? Bien. ¿Qué más te contestan? Más o menos.
¿Qué otra cosa te contestan? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. ¿Qué más te contestan? Pues aquí pasando. Pues estamos, que ya es ganancia. ¿Sí? Fíjate el tipo de contestaciones, cómo llevan una inercia. ¿Sí? O sea, es raro que alguien, si te preguntan, oye, ¿cómo estás? Espectacular. Te van a decir, ay, no vayas. Dime, eso no es cierto, no es normal ser feliz. ¿Sí? Eso nadie está así, como en este país, porque hay gente que se había contestado, que le dices, ¿cómo estás? Pues en México, ¿cómo quieres que esté? Vete a Venezuela para que veas, o a Pakistán, para que valores, para que veas lo que de verdad es bueno, ¿no? Entonces, si tú eres uno más, eres uno menos. Hay mucha gente que vive en la inercia, mucha. Entonces vamos a romper algunas cosas. Vamos a iniciar con esta diapositiva que yo le llamo mi GPS, para ubicar el por qué sucede lo que sucede de lo que vamos a platicar en toda esta conferencia. Resulta que las neurociencias han descubierto que este monito de acá tiene muchos vínculos con este, y 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 con este, así como se ve la cadena. ¿Sí? Es como una cadena evolutiva. Resulta que, por decir, el gorila, este changuito también, son animales que son territoriales, ¿sí o no? Y de repente se les acerca otro gorila demasiado, ¿y qué van a hacer? Se van a ensanchar. ¿Se han visto cómo, inclusive cuando se pelean, que se van a pelear en la secundaria, o los niños y todo, que tienden a hacer así? ¿Qué bebé? ¿Sí o no? Tienden a ensancharse y a mostrar la quijada más. A ver, tu mamá le dijiste, hijo, mira, cuando te vayas a pelear, levanta la quijada 30 grados hacia el horizonte. ¿Sí? Y luego, ajá, y le haces así, y le dijiste eso, eso no. Eso es una programación que tenemos subconsciente, evolutiva, que demuestra mayor tamaño. ¿Sí? Es decir, estoy simulando que tengo más tamaño. Y de esta manera, si se fijan, los hombres, se supone, los hombres tenemos la quijada un poquito más marcada. ¿Se han fijado? Porque eso es una señal de testosterona. Entonces, si le hago así, la ensancho más, ¿qué quiere decir? Que estoy mostrando como la testosterona. ¿Sí? Entonces, tenemos una programación muy similar. Entonces, si ven a dos hombres haciendo así, acuérdense, somos gorilas. ¿Sí? Somos animales, ¿no? Entonces, hay mucha programación primitiva. Por ejemplo, cuando nosotros éramos cavernícolas, todos los días salíamos y había peligros, todo el tiempo. Imagínense por un momento que somos cavernícolas. Hasta imagínense sin ropa, véanse todos. Imagínense que somos cavernícolas, no había, ¿qué no había? Ni luz eléctrica, ni wifi, ni carreteras, nada. Todos los días estábamos en peligro de muerte, ¿sí o no? Todos los días. Desde una araña, una serpiente, hasta un león, un tigre, lo que fuera. ¿Sí? Estábamos en mucho peligro. Resulta que en ese entonces se empezaron a generar las respuestas, por ejemplo, de activación. Si nosotros nos pusieran un león aquí, ¿qué crees que pasaría con tu organismo? Empieza a segregar, ¿sí? No a segregar, empieza a enviar mayor oxígeno y mayor sangre hacia las extremidades. A la cabeza no, la baja, y tampoco al estómago. ¿Sí? Tampoco, porque el estómago, los intestinos y el cerebro es de lo que más consumen oxígeno y por lo tanto también sangre. Entonces deja de segregar un poco más acá y acá para enviarlo a las manos y a los pies. ¿Para qué crees? Defensa y supervivencia. Exactamente. ¿Sí? O le corro como loco o lo enfrento. ¿Listo? Fíjate bien, nosotros tenemos esa programación primitiva aún hoy en día. Hoy te despertaste, la verdad, con la preocupación si te encontrabas un león, un leopardo o algo así, una culebra. No, ¿verdad? Pero fíjate qué curioso. Si en este momento te paras aquí al frente y yo te digo, continúa, tú sigue, te va a generar la misma reacción que si tuvieras un león enfrente, pero no existe, no está león. Digo, aquí nadie parece león. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pero en este momento no vas a huir. Y como dejas de enviar oxígeno al cerebro, ¿qué crees que pasa? ¿Se te olvida?
todo. ¿Sí les ha pasado alguna vez? Es por eso. Es decir, pareciera que tenemos un león, pero no lo tenemos. Entonces, como no usamos esa energía se convierte en dolor y después en enfermedad. Porque el organismo dice, oh pues, o sea, me indicaste que tenías que huir o golpear y no lo haces. O sea, como que lo engañamos al organismo y no utilizamos energía. Entonces, cuando el organismo genera la energía suficiente y no se usa, después se vuelve dolor. Y hay personas que después de hacer mucho eso, de tener muchos nervios al pasar el público, ¿qué les empieza a doler? El estómago. ¿Por qué crees? Porque dejó de funcionar el estómago durante todo ese tiempo. ¿Sí? Se paró. ¿Ya? Entonces, resulta que nos empieza a doler el estómago, luego la cabeza, luego la nuca, luego la espalda y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso son indicadores de que tenemos una programación primitiva que no utilizamos muchas veces, o que se activa pero que no la utilizamos realmente. Algo muy importante, porque vamos a hablar de medicina mental, entonces voy a hacer la diferencia entre el cerebro y la mente. El cerebro es el órgano, ¿sí? Es lo físico, y la mente es la programación de ese órgano. Es como si yo en este momento, suponiendo que este fuera mi celular, ¿sí? Yo tengo mi celular y la señora tiene un celular idéntico al mío, igualito, lo compramos hasta los dos el mismo día, fuimos y todo. Entonces de repente yo le digo, ya tenemos un año usándola, y le digo, tenga, se lo cambio mi celular por el suyo, y cada quien se va a su casa. Resulta que al momento de prenderlo, de desbloquearlo, ¿qué crees que nos vamos a encontrar? Toda la información está, va a tener ella florecitas y yo así como, canijo, ¿esto qué es? ¿No? ¿Sí? Ella va a verlo y una chava ahí, ¿sí? Y van a ver cosas diferentes. Oye, le voy a hablar a Carmelita y todo, ¿no está Carmelita? ¿Sí? Oye, mis fotos de ayer que tomé en Europa, no están tampoco. Porque a pesar de que es el mismo órgano, por así decirlo, todos tenemos un cerebro relativamente igual, la programación es la que es diferente. Entonces, nosotros enfermamos no por el órgano, sino por la programación, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Inclusive el cerebro y la mente van cambiando con la edad. No es lo mismo un cerebro de un niño de 0 años, de 1 año, de 5 años, a un cerebro de una persona de 40 años. ¿Sí? Les paso por ejemplo un dato. Un niño recién nacido tiene 20 veces más conexiones activas que nosotros ya después de los 25 años. ¿Por qué creen que los niños son como esponjitas? ¿Se han escuchado? Son como por eso, porque su cerebro está activo al máximo. Entonces, aunque tú estés hablando por acá y él esté jugando, está escuchando. Todo lo absorbe, exactamente, porque está instalando en su sistema operativo. Ahorita vamos a hablar más de eso, ¿no? Algo muy importante para entender muchas cosas relacionadas con la salud y en general sobre la vida cotidiana es dejar de utilizar estas dos palabras, ¿sí? Estas dos palabras realmente no existen. No existen. No sé si lo sabían y pueden investigarlo. Antiguamente había muchas palabras que no existían, ¿sí? Y de repente, como para rápido dar respuestas, y empezaron a inventar más palabras. Por ejemplo, en medida en que tú nombras algo, lo estás creando, ¿sí? Las personas que viven en el Ártico, por ejemplo, que viven en pura nieve, ¿sabías que tienen más de 20 y tantas maneras de decir blanco? ¿Por qué crees? Por todo lo que se llama de blanco. Porque el puro blanco. Entonces está el blanco hace, el blanco hace. Dependiendo del tipo de nieve, ellos notan diferentes blancos, ¿sí? Nosotros vemos el mismo blanco, pero ellos viven ahí todo el tiempo. No ven otros colores, entonces tienen que diferenciar. Hay un blanco que significa blanco, pero que es de nieve ya muy derretida. Hay otro blanco que es de nieve dura, y así sucesivamente. Entonces ellos con una palabra ya saben qué tipo de blanco es. Por ejemplo, en el náhuatl hay varias formas de decir amor, ¿sí? Por ejemplo, está el amor de pareja, el amor de padre e hijo, son palabras diferentes para ellos.
El amor de hermanos, el amor de amigos, son palabras diferentes. Y nosotros no las tenemos. Por ejemplo, tenemos un nombre para decir cuando una persona se mueren sus padres, ¿cómo decimos que es? Un qué. Y cuando a los padres se les muere un hijo, ¿cómo se llama eso? ¿Te fijas? Y de esa manera la sociedad, cuando no nombra cosas, es que no le está dando importancia a eso. ¿Sí? Y cuando inventa palabras que no existen, es que está inventando cosas también. Entonces, fíjate, sí, en serio. En otros países no existen muchas palabras que nosotros usamos. ¿Sí? Entonces, por eso piensan diferente, porque su programación es diferente. Entonces, en vez de bueno o malo, porque mira, ¿un cuchillo es bueno o malo? Pues bueno, según lo que se utilice. Ah, exactamente. Entonces es funcional o útil. ¿Sí? Yo vengo de una formación y mi papá es maestro de la Biblia. Entonces yo desde chiquito iba mucho con él, hacía cuestiones de pláticas de la Biblia y cuentos y todo eso. Entonces en una ocasión un señor, una persona que sabía mucho de la Biblia, nos estaba hablando ya hablo que yo tenía unos 12 años, porque me grabó mucho. Decía, miren, la Biblia viene de muchas traducciones, de lenguajes súper antiguos, ¿no? Entonces en las traducciones se van cambiando las palabras, ¿sí? Y decía, por ejemplo, que en el Génesis, y es donde él decía, estas palabras no existen. Entonces dice, en el Génesis dice, Dios creó el cielo, y creía que era bueno. Así dice en la Biblia latinoamericana, ¿sí? Pero en la real, en el idioma en el que fue escrito, no dice así. Dice, Dios creó el y creía que funcionaba. Por eso lo dejó. ¿Ya? Entonces, si existe algo en este mundo, ¿es por qué? Porque tiene una función. Si no, no existe. Entonces, si la enfermedad existe, es porque tiene una función. Si la salud existe, es porque tiene una función. Si las cucarachas existen, es porque tienen una función. Y así sucesivamente, cualquier cosa. ¿Sí? ¿Y si morimos? También tiene una función. Mira, que desconozcamos a veces, eso es diferente. Pero por lógica, si utilizamos esto, por algo sucede. ¿Sí? Mira, hay enfermedades. Todas las enfermedades son curables, todas. Aunque no me la crean, todas, hasta el SIDA. Hay casos ya documentados, SIDA, diabetes, cáncer, la que quieras. ¿Sí? Pero a veces la persona está tan avanzada el deterioro que la única solución es la muerte. ¿Sí me explico? Porque también es tanto el descuido, es como cuando chocas el carro y mejor es pérdida total, ¿no? O sea, mejor, porque el arreglarlo más, no. Digo, es un mal ejemplo, pero es claro, ¿no? ¿Sí? No vamos a comparar a una persona con un carro, pero es algo muy parecido. Hay veces que la persona lleva tanto avance en su muerte que lo que funciona ahí es la muerte. ¿Sí? Entonces, miren, depende de muchas cosas. Si existe, es que cumple una función. Entonces, en vez de preguntarnos por qué, también ahora pregúntate para qué. ¿Sí? Yo recuerdo mucho a un maestro de antropología muy bueno que a todos nos ponía 10. A todos, nada más por asistir y levantar la mano y te viera buena actitud, a todos les ponía 10. Todos. Y entonces empezó, fulano tal 10, Julio 10, Jorge 10, Ana 10, Scarlett 10, fulana 10, y de repente a una le puso 6. Fue a la única que le puso 6. Entonces imagínate la cara que puso. No, ya se le veía la cara así como de... Entonces cuando termina el maestro, porque era de esos maestros que terminaban la clase, agarraba sus cositas y se iba caminando, ¿no? Así. Ahí nos vemos luego, ¿no? Entonces la chava, antes de salirlo casi de... ¡No! Casi de... Explíqueme, ¿por qué me puso 6 a mí nada más? Y el maestro le dijo, pregúntate, ¿para qué te puse el 6? Se dio la vuelta el maestro, continuó y la chava se quedó así. Y toda medicina le pusieron la vivificación. Se quedó ahí, ¿sabes? Sigue pensando, ¿no? ¿Para qué? Resulta que era la única chava que no entraba, porque ella como que se confiaba, ¿no? Ay, el maestro es muy buena onda. Ay, como que ahí me vea dos, pero el maestro sí se daba cuenta que nunca participaba y que a veces
se escabullía, porque el maestro era de esos maestros que se ponían así a anotar, entonces de repente puede salir, pero no era nada tonto, ¿sí? Entonces le digo, ¿para qué te puse el 6? Porque todavía ni la reprobó, ¿no? ¿Sí? Entonces, es diferente. ¿Para qué crees tú que le puso el 6 a esa chava? Claro, para que diga, ¿no me hiciste? Tonto, sí me di cuenta. Me pongo en silencio porque eso es mi sueño. Entonces, cuando nosotros decimos para qué, cambia el sentido. Ahí encontramos la utilidad, la función que tiene eso. ¿Listo? Entre lo bueno y lo malo se esconde la oportunidad de tomar conciencia. Entonces ya no utilicen si es bueno o malo. Ah, es que me dio gripa, qué malo. No, tiene una función. Por algo pasó. Ah, es que inclusive hasta los accidentes tienen una función. ¿Crees en Dios o algo parecido? O sea, ¿crees en algo superior? Mira, yo tengo una frase que, discúlpenme la frase, pero es muy buena, ¿sí? Muy buena. Dios no hace pendejadas. Dios no hace pendejadas. O sea, si yo me pongo a decir, es que Dios, ¿por qué me haces esto? Me cerraste la carretera y yo quería llegar y... Por algo tenía que conocer. Mira, vi unas carreteras bien bonitas, ahí vamos a ir a paso de, sí, muy lento, pero estaba bonita y camina, no las conocía, y ya me pongo a disfrutar el camino, ¿no? Y yo digo, si todo indica que tengo que estar ahí, voy a llegar. ¿Sí? Una compañera me habla y digo, no, pues nos cerraron la camioneta, y me dice ella, los tiempos de Dios son perfectos, si tienes que estar, vas a llegar. Y mira, sí llegamos, ¿no? Entonces, esto se descubre con la actitud. ¿Qué es la actitud? Mira, la actitud para mí es casi más del 50% de tu salud. ¿Sí? Más adelante vamos a entender que las emociones son muy importantes, o casi lo más importante dentro de la salud. Entonces, si yo tengo una actitud negativa, actitud es una predisposición. Ejemplo, yo voy llegando acá y digo, híjole, me van a tocar gente bien sangrona, porque siempre ahí los de Guadalajara son unos bien sangrones, bien payasos. Yo llego y con qué actitud va a venir. Yo llego, buenas tardes, ¿qué me ven? ¿Se les perdió un igualito a mí o qué? ¿Qué traen? ¿Sí van a decir? Ya viene la defensiva. Pues claro, entonces ustedes qué van a decir, pues qué de qué o qué. Pues una vez ya. Entonces, aunque no lo creas, nosotros así vamos por la vida. Vamos con una predisposición. ¿Ya? La predisposición es como cuando el niño tú le dices, hijo, ¿alguien tiene niños de menos de 10 años? ¿Sí? Ok. ¿Cómo se llama tu niño? Bruno. Imagínate que Bruno le cuesta trabajo levantarse para ir a la escuela o no. A veces, ok. Resulta que le dices a Bruno, pasado mañana nos vamos a ir a la playa. A las 6 de la mañana nos vamos. A las 4 de la mañana ya te va a estar tocando con el salvavidas, el bronceador y ya lo he puesto. ¿Te fijas cómo es la actitud? Pero si yo vivo en la vida sin ningún objetivo, digo, no, pues no sé ni para qué me levanto, entonces con qué actitud voy. Pero si todo lo que yo estoy haciendo todos los días tiene un sentido muy alto, todos los días me voy a despertar así como ese niño, que se despierta con muchas ganas de ir allá, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es sanar? Si quieren pueden copiarlo. Para nosotros, ¿qué es sanar? Es desactivar los mecanismos que generan las causas de la enfermedad. Desactivar los mecanismos que generan las causas de la enfermedad. Entonces, ahorita les voy a decir cuáles son las causas de la enfermedad. Pero realmente no es algo tan complejo, es algo relativamente simple. Lo que pasa es que por la manera en cómo nos enseñaron a entender la enfermedad, es que la enfermedad me vino y pues me tienen que medicar para que se me quite. Pero resulta que la enfermedad tiene un proceso que se debe de dar.
¿Qué pasa cuando una gripa a alguien se corta la gripa? ¿Qué pasa después? Se queda la enfermedad en el cuerpo, no sale. ¿Y qué pasa después? Te llega más fuerte. Viene un efecto secundario, un efecto de rebote. Porque las enfermedades tienen que salir. Yo tuve la fortuna de, hace unos, ¿qué fueron? Como 10 años más o menos, conocí a un médico muy bueno, la verdad. Es muy consciente de muchas cosas. Y él es pediatra y me decía, y se me da tanta risa que la gente, por ejemplo, cuando el niño se enferma, el bebé se enferma, ¿qué hace la mamá? No lo baña. ¿Sabías tú que el órgano más grande de todo el cuerpo se llama piel? Y que si no lo bañas no sale la enfermedad, la estás tapando la enfermedad. Y fíjate, qué curioso. Y la mayoría de la gente que hace, ay no, el niño está enfermo, no lo bañes. Y él es lo primero que dice, báñalo ya, para que sus poros estén abiertos y haya manera de salir. La enfermedad tiene que salir porque tiene una función. Y muchas veces la función es de adaptación. Tú ves a los niños de rancho y se cuidan del frío. Se cuidan de no tocar al perro, o sea, de tocar al perro y luego lavarse las manos para ir a comer. Tocan chivos, perros, cerdos, de todo. Y ahí están comiendo casi con ellos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que sus defensas se activan. Y son niños súper fuertes. Inclusive muchos ni vacunas tienen y ahí andan. Si yo veo que hasta, inclusive en cuestiones de vacunas, por ejemplo, ¿tú crees que a todos los perros de rancho los vacunan? Y los perros bien felices, como si nada, ¿no? Bien fuertes y todo. Y comen de todo y lo que sea, ¿no? Entonces, hay unos mecanismos que generan la enfermedad, que es lo que vamos a hablar de hoy. El cuerpo simplemente sana solo. Mira, te voy a decir algo que a lo mejor muchos me van a decir que no es cierto, pero no me interesa. Nadie tiene el poder de sanar a nadie. Ningún doctor, ningún brujo, nadie puede sanar. Quien lo diga es ego. Lo único que puedes hacer es ayudar a desactivar los mecanismos. Es como si algo estuviera ahí estancado y eso genera una enfermedad. Entonces lo único que puedes hacer es que la persona tome conciencia de ese proceso, lo quite desactive ese proceso y el cuerpo va a sanar solito. ¿Sí queda claro? Pero nadie puede sanar. Puedes apoyar en el proceso. ¿Sí queda claro? Pero no sanar. No eres Dios. ¿Sí me explico? Inclusive cuentan algunas personas que en algunos documentos, archivos que se han encontrado sobre la vida, por ejemplo, de Jesús, que decían que Jesús no curaba a nadie que no estuviera listo para sanar. O sea, él no iba por ahí por el, ay, tú, con Harry Potter, no. Él pudo tener, pero no. Él primero preguntaba al espíritu del otro ser si ya había aprendido lo necesario de esa enfermedad. Y si el espíritu de ese ser, él veía que ya había aprendido lo necesario, él podía curarlo. Si no, no. Dime. Es acerca de, bueno, yo he visto que cuando soy enemiga de tomar medicina, porque siento que ya no enseñas al medicamento, ya no enseñas al cuerpo a regenerarse solo, le detienes. Entonces el cuerpo ya no sabe regenerarse solo porque luego le metes el medicamento. Así es. Le dices, yo te ayudo. Miren, voy a hacer una aclaración muy importante. La alopatía ha salvado millones y millones y millones y va a seguir salvando millones y millones de vidas. Por ejemplo, yo no voy a ir, imagínate que de repente me da un cuchillazo por acá y oiga, homeópata, le miras aquí unas gotitas, no. Tengo que ir a que me drenen la sangre, a que me cosan, a que, ¿sí me explico? Para eso la alopatía. Para casos de emergencia no hay otra mejor, no existe otra. Pero para las causas, para prevenir, es muy diferente. ¿Sí? Es muy diferente. Hay otras que funcionan mucho mejor. De hecho, yo tuve
maestros que la verdad me inspiraron mucho en este tipo de temas. Tuve un maestro que era muy respetado. Yo estudié en Ciencias de la Salud en el CUCS, aquí en la Universidad de Guadalajara. Y un maestro se llama Arnolfo, el doctor, un doctor ya como de unos 70 y tantos años, pero muy sabio, muy respetado ahí en la comunidad. Y ese maestro le decía, ¿saben por qué yo estoy dando clases aquí con ustedes en psicología? Porque el 99% de las enfermedades deberían de trabajarlas ustedes, no los doctores. Después de todo, y carrera, me estoy dando cuenta de que muchas cosas no funcionan. ¿Sí? Ustedes deberían de ganar mucho más dinero, tener mucho más espacio en la salud, porque ustedes previenen enfermedades. Y decía, por ejemplo, que eso de las vitaminas y que no sé cuánto, y que es un negocio. Y dice, ¿dónde están las vitaminas? ¿Dónde están? En el mercado. Ahí están las vitaminas. ¿Sí? Pero por la vida tan estresante y tan rápida, preferimos una pastillita. Pero precisamente son cosas que no nos enseñan del proceso. Porque hasta inclusive agarrar una manzana, verla, comértela, platicar con ella, llorar con ella, todo es diferente, ¿sí? ¿Ya? A que simplemente una pastillita. ¿Sí queda claro? Entonces, a través de la enfermedad le vamos a enseñar al cuerpo a encontrar fortalezas para algo superior. Es como si a un niño tú le das absolutamente todo lo que pide. ¿Qué crees que va a pasar cuando crezca? Va a creer, va a llegar a pedir trabajo y va a decir, a mí me pagan. Venga o no venga, a mí me pagan. Aunque no lo creas, hay gente que ha llegado así a pedir trabajo. A mí no me interesa si lo que yo hago funciona o no funciona. A mí me pagan lo que me tienen que pagar. Qué bueno. Qué bueno que cada vez se puede menos hacer eso, porque cada vez hay más competencia. ¿Sí? Entonces, ¿iban a decir algo por allá? Ok. Entonces, es importante que el cerebro también, ¿no? Y el cuerpo se fortalezca para cosas que vienen más adelante. Entonces, nuestro cuerpo funciona con programas. Pongo un ejemplo. Hablar es un programa. Caminar es un programa. Dar la mano es un programa. ¿Sí? Entonces, hay personas que te dan la mano así. ¿Sí? ¿Sí, no? Es un programa que tiene y ni cuenta se da la persona. Como hay personas que casi te sacan el brazo. Es un programa. Así le enseñaron. ¿Ya? Todo lo que nosotros hacemos son programas. Son patrones de programación automática que las hacemos sin pensar. ¿Cómo se instala un programa? Esto es vital porque la enfermedad también es un programa. Que si yo entiendo cómo está programado, puedo desprogramar ese mismo programa o puedo entender el por qué pasa eso. O inclusive hay enfermedades que son 100% necesarias pasar por ellas y no hay necesidad de ningún tipo de medicamento. El cuerpo va a sanar totalmente solo. Ahorita les voy a decir cómo identificar cada una, ¿no? Porque es importante. Voy a hacer una analogía entre el cerebro y una computadora, que esto va a ayudar a que se clarifique mucho de cómo se instala un programa. Miren, ese es nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene un sistema operativo. El sistema operativo es toda la formación que nos dieron de niños. ¿Sí? O sea, todo lo que te dijeron acerca de Dios, todo lo que te dijeron acerca de la política, todo lo que te dijeron acerca de que es una mujer, que es un hombre, que, ¿sí me explico? Todo lo que nos mueve en ideas generales para después movernos en lo demás. ¿Listo? Eso le vamos a llamar sistema operativo. Es como el Windows de nuestro cerebro. Valores y todo eso. Exactamente, así es. Valores, creencias, experiencias, todo. Ese es el sistema operativo. ¿Listo? Ejemplo, si yo un día agarré un carrito de una tienda, me lo eché a la bolsa, de niño chiquito, ¿no? Y de repente salimos de la tienda y lo saco, porque yo sin malicia lo hice, ¿no? Y lo empiezo a sacar y mi mamá lo ve y no me dice nada. ¿Qué me está diciendo mi subconsciente? Ese carrito después se va a transformar en otra cosa. Pero, ¿qué nos hacía nuestra mamá si hacíamos eso? Nos regresaban. ¿Qué no nos hacían? Ajá. Te regresaban. Te llegaba, te regresaba, te ponía en ridícula y qué bueno
bueno, porque ahí ves y dices, ah, ya entendí que esto no es normal. Lo hice sin malicia, pero es necesario tener una consecuencia, porque si no tengo la consecuencia, lo voy a seguir haciendo. ¿Sí queda claro? Entonces, todo eso es el sistema operativo, el sistema de consecuencias, recompensas, valores, creencias que tenemos nosotros de niños. Después, eso se va instalando con programas aparte. Por ejemplo, tu carrera es un programa, lo que estudié, por ejemplo, si ahorita unos están estudiando aquí en Punto México, son nuevos programas. Lo que platicaste con tus compañeros de la secundaria es otro programa. Lo que conoces acerca de la vida, de la historia, de la política, de Donald Trump, de Peña Nieto, el que tú quieras, ¿no? Todos esos son programas. Hay personas que dicen, oye, ¿tú qué opinas de tal cosa? No, yo opino que lo que esto, lo otro, y opino un montón. Yo te doy un tip, si quieres, para ser muy sano, para tener mucha salud. Si no voy a hacer yo nada con ese tema, ni me interesa. ¿Sí me explico? Fíjate bien, estoy bien preocupado por Donald Trump. ¿Yo voy a hablar con Donald Trump? No. Entonces, ¿qué me interesa? Porque también eso genera enfermedad. El estar preocupado por algo en lo que yo no voy a poner nada de acción. Porque el cerebro está hecho para pensar y accionar. Para eso está hecho. Es decir, yo digo, quiero ir para allá, o sea, y voy para allá. Pero si de repente yo quiero eso, pero no lo voy a hacer, pero quiero para allá, eso se llama represión. Y se genera después por medio de un síntoma más adelante. ¿Sí? Cuando hago algo, cuando yo pienso algo y no lo hago, se genera un fenómeno de represión y eso es energía acumulada que después el organismo lo va a generar en síntomas. ¿Listo? Entonces, me metieron una cierta información. Ejemplo, este es muy bueno. Resulta que para el subconsciente, nosotros cuando somos niños, nuestros padres representan a Dios. ¿Sí? Dios, tal cual, así como te lo estoy diciendo. Dios. Si una persona de grande dice, es que Dios me castiga, ¿por qué crees que es? Porque de chico sus papás lo castigaban. Si la persona de grande cree y dice, es que Dios es muy amoroso, Dios siempre quiere que yo aprenda, es porque sus papás así lo trataron. Entonces, para el subconsciente del niño, sus padres son Dios. Entonces, fíjate bien, Dios, que es su mamá, por ejemplo, que es la voz más poderosa que puede conocer su cerebro, porque es la que escucha desde que está en el vientre. Le dice, te vas a enfermar, ya saliste sin suéter. ¿Qué crees que pasa? Se enferma. Porque le está haciendo caso a Dios. Dios está creando su mundo y le dice, si no te pones suéter, te vas a enfermar. Si pisas el suelo, te vas a enfermar. Eso no tiene ningún fundamento científico. Si tú le dices casi al niño, si te avientas de la ventana vas a volar, y va a volar, casi. Porque tú le dijiste. Entonces, todo eso es una programación y es una información que vamos repitiendo generación tras generación, tras generación, tras generación. Yo esto se lo he dicho a varias personas, les he hecho conciencia, y de verdad, por ejemplo, mi esposa, que aquí está, ahí atrás, ella seguido se enfermaba de las anginas. Seguido, y era como de cada mes, 2 meses las anginas, algo por lo menos ahí. Y de repente ya, pues esto, no, es que no es cierto, eso de que no, y ya. De la noche a la mañana, ya dejó de enfermarse de las anginas. Yo recuerdo, yo nací supuestamente, el doctor le dijo a mi mamá que yo tenía, no sé si es el término correcto, ¿no? Pero dijo, su hijo tiene un soplo en el corazón. Y pues eso qué, ¿no? Porque mi mamá no sabía nada. Dígame en español. Su hijo no va a poder hacer jamás en la vida algo deportivo. Nunca. O sea, casi lo va a tener ahí como, ahí sentadito y dígale en el kinder, en la primaria y todo, que él no puede hacer nada. ¿Listo? Pues no sé si a mi mamá le valió, o a mí, o no sé, pues, pero sí me lo dijo, recuerdo. Resulta que para no hacerte el cuento largo, en los inicios de mi infancia, yo creo que a la mejor sí se la creyó mi mamá, y yo era asmático.
Asmático de que no dormía, de esos que se ponen, ¿cómo le llaman? Mentolín, o sea, algo así, pero me la pasaba cada semana con doctor, homeópatas, hasta con una iridóloga, me acuerdo que me llevó. ¿Será que es una iridóloga? Una iridóloga, no, o sea, pero con todo, ¿no? Entonces recuerdo que una vez le dije a mi mamá, pero yo estaba chico, yo creo que tenía unos 8 o 10 años, y me acuerdo hasta el lugar y dije, mamá, ya me harté, ya no voy a tener asma. ¿Qué crees que dijo mi mamá? Sí, exactamente. Llegué hasta estar en las fuerzas básicas del Atlas y no podía hacer ejercicio. Y jugaba fútbol en la mañana, tarde, noche. Estuve en 3 años en baile folclórico, ¿sí? Me gané 3 medallas en las Olimpiadas. No, ya está del Atlas porque ya no quise, preferí estudiar, ¿no? Pero sí me explico, o sea, de repente yo recuerdo, yo no sé si fue un ángel o no sé qué, pero así me dijo, ya, a partir de hoy, ya cánsate, ya de estar enfermo. Y ya. Mi mamá no le pregunta y dice, sí, así, ¿qué le pasó? Pero se curó. Entonces, cuando nos cae la conciencia de cuál es la función de la enfermedad, de esa información y de ese programa, quizá, y desactivamos el proceso, es cuando empezamos a curar. Ejemplos. ¿Tú para qué crees que yo me enfermaba de asma? ¿Qué crees que yo ganaba enfermándome de asma? O sea, que en las noches despertaba y me acuerdo que una tía abuela me hizo una almohada como con 4 almohadas, así, o sea, yo dormía casi sentado porque la nariz se me tapaba. ¿Cuál crees que era la ganancia de eso? Claro. Pues mi mamá estaba, ay hijo, ay me traigo esto, ahora el tecito, el de manzanilla, mi mamá mucho de usar lo menos posible de medicamentos, y que el tecito de manzanilla, y que acá, y que el tesobo, y que el vaporú, y que bla bla, y que cítrico, todo eso. Entonces quizá el día que yo dije, no, ya no necesito eso, ya, y ya, dejó de pasar eso, ¿sí? Entonces te lo digo por experiencia propia, y tú te puedes encontrar 20,000 libros de asma y ninguno te explica bien qué es el asma. Te dicen muchas veces, no, pues es una enfermedad, ¿cómo le dicen? A veces así como atípica, crónico, así, o sea, eso significa no sé ni qué es, ¿no? Pero suena bien bonito, ¿sí? Así como una enfermedad atípica, ¿no? ¿Ya? No, ya hay asma, que la manejan que es asma infantil, que nada más te da en la infancia y de grande no la tiene. Gracias al cielo, tu mamá era de vaporruto, mi suegra era de medicina, mi marido trae abierto el hernia epigástrica, o sea, está expuesta, no es operable. Todo el mundo lo quiere mandar a operar y él dice, ¿para qué? O sea, no van a operar y así le digo, ¿por qué te voy a operar de que la voy a localizar? Pero un esfuerzo, una emoción, Y todo, y se va a ver por otro lado, vas a parecer mamá de Dios, por el estómago, dice nada más cuando te sientes mal, bájale condimentos, bájale alcohol, bájale irritante, dice, relájate y sigue comiendo el cosas. Pero cuídate, no se vea como un poco. Y lo voy a decir igual. Así es, miren, cuando nosotros nos dan una información y unos programas que no van acorde con la salud, eso le vamos a llamar virus. No el virus de patógeno, este virus real, no, el virus acá. ¿Sí? Hay un fenómeno que esto es súper